estoy bien, estoy mal. Tiene el poder de transformar, tiene el poder de edificar. La palabra de Dios es viva, es viva, es vida. Nos va a alumbrar. ¿Y a dónde ocupamos la luz nosotros? En la oscuridad. Cuando la luz llega a mis pies y a mi camino, lo primero que yo voy a ver es aquello que no está bien. Y lo más lindo es que cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos va a decir y nos va a corregir y nos va a exhortar con amor y nos va a edificar y nos va a direccionar con amor. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y cuando vamos a esa poderosa palabra que nos dejó nuestro Señor para que nosotros pudiésemos creer en Él, porque eso es una de las herramientas poderosas que tenemos para creer en Él, la palabra de Dios. Cuando vamos a ella, a veces la leemos de corrido o nos detenemos solamente en los versículos que nos gustan, pero no podemos dejar de detenernos incluso en los versículos que no nos gustan mucho. Por ejemplo, hay un versículo, me parece que está en el libro del apóstol Juan, que dice: yo he venido a darles vida, y Juan 10, la segunda parte dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero si usted lee el versículo que está en Tito, dice que el ladrón vino a matar, a hurtar, ¿verdad? Y a destruir. Y viene y se completa la palabra y dice: pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. A veces omitimos una parte de la palabra y es ahí donde está el detalle del milagro. Es ahí donde está la clave del milagro. Es ahí a veces lo que omitimos, donde está la clave y el secreto. Aunque la Biblia no tiene secreto, sí, pero no. Al final el mismo Espíritu la va revelando conforme le vamos exponiendo. Por eso la palabra hay que leerla con el poder del Espíritu Santo y decir: Señor, guíame, instrúyame, háblame. Amén. Y hoy el poder del Espíritu Santo está aquí. Y hoy el Señor nos va a instruir y nos va a llevar a lo profundo de los milagros. Y vamos, por favor, al libro del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Amén. Dice así, leo para usted. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no quiere vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sigue viviendo el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Wow. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí por muchos días. Este es el primer milagro que Jesús hace en su ministerio cuando Él está aquí de nuevo. Cronológicamente, este es el primer milagro de nuestro Señor Jesús. Y en este milagro dice que comenzaron a creer ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de ese milagro, los discípulos, aunque estaban con Él, no lo creían.
Es un milagro maravilloso y hay una intervención muy importante. Y vemos la intervención de María. De María. Los hermanos católicos dicen que nosotros los cristianos no queremos a María. No, María yo la admiro. Es una mujer divina que la Biblia relata que fue llena del Espíritu Santo, escogida para traer al ser santo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es de admirar. Lo único es que María al final fue discípula de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió y fue parte de la iglesia primitiva y se sujetó incluso a nuestro Señor Jesús. Es maravilloso porque ella fue escogida y se le aparece el ángel y le dice: ¿sabes, María? Tú eres bendita entre todas. Y desde ese día comenzó a tener persecución. Desde ese día hubo amenazas de muerte cuando quedó embarazada del Espíritu Santo. Tuvo que huir con José, tuvo que correr en una estrategia por la vida de su hijo, su propia vida y la vida de su familia. Pero había una palabra sobre él. María tenía todo para ser una madre sobreprotectora sobre Jesús. Meterle una familia y decir: no sabe, porque ella sentía desde el día uno que no iba a matar. Mas, sin embargo, cuando ella interviene en este primer milagro, yo quiero que nos enfoquemos como madre, mujeres madres, ¿cuántas estamos aquí? Y como mujer ungida y llena del Espíritu Santo. Como mujer ungida y llena del Espíritu Santo, le dice: se acabó el vino. Y yo sé que tú puedes hacer algo. Le dice a Jesús, y Jesús mismo le dice: mujer, detente, todavía no es mi hora. Le dice: mujer. Inmediatamente llega María y le dice a los sirvientes: hagan todo lo que él diga. Amén. Hagan todo lo que él diga. Aquí ahora miramos a María como madre de Jesús. Y una vez le dijo: póngale, papito, es hora de que arranquen su ministerio. Es tiempo ya. Esas mujeres madres, ¿verdad?, que le tenemos que decir a nuestros hijos: es tiempo que usted ore por su propia cuenta. Yo voy a orar por ti, pero es tiempo que usted tenga su propia comunión con Dios. Es tiempo que usted se vaya solito y se vaya al culto, porque Dios no tiene nietos. Amén. Amén. Es hermoso ver la intervención de María en el primer milagro. Dios quiere que nuestros hijos sean testigos de nuestros propios milagros, pero también quiere que nosotros, como madres y padres de familia, seamos testigos de los milagros que Dios va a hacer con ellos también. ¡Qué hermoso estar ahí presenciando el primer milagro de mi hijo con Jesús, con el Padre! Dios quiere. Yo quiero ver que Dios va a milagros. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? Láncelo, porque Dios quiere derramar su poder y su gloria sobre esa generación. Hermosa la intervención que hace aquí María en las dos áreas. Otro detalle importante, iglesia: cuando vemos en la Biblia un milagro que tiene que ver con recursos, note que siempre Jesús va a esperar recursos. Amén. Cuando se acabó y no había que darle de comer, que el pastor predicó hace 8 días. Dijo: debe de comer, no hay, solo hay 200 denarios, si no alcanza. Que hay un muchacho que tiene 5 años. Dijo: no, tráelo. Siempre la Biblia, en los milagros de recursos, de multiplicación, va a pedir recursos. No porque los milagros se compran y se venden en el mercado, jamás, sino porque Dios va a probar nuestro espíritu. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 6, en el capítulo 6, versículo 19, que no tenemos que hacernos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde entran los ladrones y todo lo hurtan. Que nuestros tesoros los tenemos que hacer en el cielo, dice, porque ahí no llega el ladrón, ahí no puede hurtar el ladrón, ahí no llega la polilla, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Aquí Jesús dice: ¿qué hay? Le dicen: agua. Iglesia, el agua ahí no era que sobraba,
El agua tenía una función especial en esas bodas. El agua era tan importante como el vino. Porque si necesitaban lavarse, las calles eran de tierra, de polvo, ahí había excrementos de camellos, ahí había tierra, era parte incluso, dice, del rito de los judíos, también significaba espiritual antes de Cristo, en el rito de los judíos. Eso dice que hay agua, que hay vinagre, si no son de adorno, también tenían una función ahí. Y él pide recursos en ese momento y comienza a decir lo que tiene que decir. Amén. Los pone a todos en acción y será semejante milagro. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre va a esperar de nosotros lo primero y lo mejor. Dios no va a obrar en milagros cuando nosotros no estamos dispuestos ni tan siquiera, iglesia, a levantar nuestras manos en adoración. Dios no va a obrar en milagros cuando la agenda está tan apretada que tengo 7 días de no ni tan siquiera orar. Dios no va a obrar en milagros si lo que nosotros tenemos son los otros. A Dios se le da siempre lo primero. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace milagritos a medias, y remendos a medias. No, Dios hace vinos, y no cualquier vino. Él hace el mejor de los vinos. Él hace el mejor de los vinos. Él hace el mejor y lo tiene preparado para ti. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Leo para ustedes. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y hasta ahora no hemos pescado más nada. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué pasó? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles sin miedo, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, vemos aquí cómo Jesús le pide a Pedro lo que representaba la vida, las barcas. Eso era todo lo que Pedro tenía que vivir. Era su sustento diario. Pedro vivía de la pesca. Pedro, para poder pagar todos sus compromisos económicos familiares, ese era su herramienta de trabajo. Pero ese día, un poco difícil estaba la situación, porque no era un día común, era de esos días que usted dice que día más largo. ¿Qué ha pasado? Usted trabaja
y trata de hacerlo bien, y se prepara con todo, y da su mejor esfuerzo, y se levanta con el mejor de los ánimos, pero usted ve que en vez de hacerlo bien, nada funcionó. Y Pedro llega, y tras de eso llega cansado de la jornada nocturna. Te cuento que el trabajar de noche es el triple de cansado de trabajar de día. Viene y tras de eso no había pescado absolutamente una sardina. Y le pide Jesús las barcas. Diga conmigo recursos. Viene Jesús y le toma las barcas y dice: vea, Pedro se lo dijo. Pedro seguro dijo: me va a tocar comerme la presa. Y seguro venía la barca que nadie se la reclama. Uy, qué robo. Uy, que no se le abría mucho. Porque él amaba a sus barcas. Él amaba a sus presas. Seguro la prédica estuvo poderosa, pero Pedro estaba pensando en el hambre, en que mañana tenía que pagar la casa, en que no había pescado nada, en que cuando iba a llegar a la casa iba a ser. Porque la primera que estaba. A ver qué hizo. Él no confió. La ayuda idónea estaba haciendo. Y Pedro dijo: no, qué mal. Para eso tengo que quedar puro la vida por qué mal. Eso pensó Pedro. Me marcaron aquí. Literal estaba marcado. Terminó en plenitud de Jesús, porque era palabra poderosa lo que ahí se predicaba. Amén. Y le dice: Pedrito, hola. Y le dice: ¿es en serio? Yo me imagino. Señor, pero yo no me vio lavando las mujeres. Vengo de estar en el mar toda la noche. Y no solo eso, no pesqué nada, necesito descansar. Y le dice: échala. Ponga. Y échala. Pedro la será el final. Pedro, cuando ve una pesca milagrosa, cae de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no cree. Pedro no cree. Pedro dijo: definitivamente eso es espiritual. Yo soy un carnal y no tengo que conectarme en el mismo canal. Porque Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Hermanos, los dos eran situaciones caóticas financieras. Claro, tenemos claro eso. Las dos, el asunto era financiero. Porque el vino era importante y a esa hora, a media hora, ¿sabe cuánto duraba la cosa en allá? 200 días. Y era como el tercer día, no dice la Biblia, pero iba como la mitad, le faltaba tamaño un poco de la boda. Y el vino que faltase en una boda era sinónimo de que esa boda, de que esos matrimonios iban bien a morir, según la parte de los judíos. Lo que hubo ahí fue una crisis económica repentina. ¿Qué ha pasado? Lo que ocurrió con Pedro, cuando pasó toda la noche trabajando y no tuvo remuneración, era una crisis económica repentina. ¿Qué ha pasado? Ajá. Pero el milagro más grande, aunque sí son importantes, y no los vamos a excluir, el milagro más importante fue que los discípulos comenzaron a creer y que Pedro se convirtió. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6. Si ustedes buscan, primeramente, el reino de Dios y su justicia, a ustedes no les va a faltar absolutamente nada. A ustedes no les va a faltar ropa, a ustedes no les va a faltar trabajo, a ustedes no les va a faltar
lo que necesiten Dios te va a proveer. Pero hay un secreto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y nada de lo contrario. Pero que seguro Dios ya entendí. Ya entendí. Dejó las barcas. Dice que le dan botones. Él le pasa los peces. No puedo ni comer. ¿Qué clase de elección puede ser? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es nuestro corazón. Ese es el mayor de los milagros que puede tener. Nuestra vida entera. Lo completo. Depender absolutamente. Vamos a Mateo 14. Y vamos a leer el versículo 22. Gloria a Dios. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús dijo a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca venían y miraron diciendo, verdaderamente amén. Si usted nota en el versículo antes de este, ellos venían de la peste, de la multiplicación de panes y peces. Ellos venían de presenciar la multiplicación de panes y peces. ¿Qué pasó ahí? Había dos barcas. Veamos el contexto. Jesús toma a los discípulos y les dice, adelántense al otro lado de la ribera, yo les llevo después. Voy a despedir a mi gente. Él se queda, empieza a despedir a todos, se despide, papá, todo muy bien. Un día glorioso, un día lleno del poder de Dios, porque todos los enfermos se sanaron, se multiplicaron los panes y los peces, eso fue glorioso. Jesús seguramente estaba muy cansado, mas sin embargo, a pesar de ver esa gloria, se va al monte a orar. Eso es importante que lo sepamos. A Dios se ora no solo cuando todo va mal, a Dios se le clama cuando todo va mal. Él sube al monte y a pesar del cansancio y de la gloria, va a orar y orar con el Padre. Bajó a las 4 de la mañana. Bajó del monte después de orar y cuando ve como el viento era contrario, la barca en la que él tenía que usar, el viento se la llevó. Se la llevó al viento. Entonces él dice, voy a llegar a los discípulos y empieza a llegar a caminar sobre. Wow. Cuando él dio mal, los discípulos ven, eso es un fantasma. Soy yo. Hermanos, qué hermoso Jesús. Todo lo que está dispuesto a hacer por tu Él está dispuesto a caminar sobre las aguas, a pesar de los vientos contrarios, con tal de llegar a nosotros.
Él viene y empieza a caminar. Cuando los discípulos lo ven y se sorprenden, soy yo. Y dice en el 29, entonces Pedro dice, ok, eres tú, Señor. Ok, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sí? Y descendiendo de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando analizaba este milagro con Dios, con el Espíritu Santo, y hablando con mi esposo, decía, pero es que el milagro hay aquí. Si aquí no hay cojo, no hay ciego, no hay paralítico, no hay endemoniado, aquí no hay una necesidad económica. ¿Por qué la Biblia registra este milagro aquí? ¿Qué había aquí? Los que estaban presenciando este milagro eran los discípulos. ¿Qué Dios nos quería enseñar acá? ¿Qué el Espíritu Santo nos quería revelar aquí? ¿Por qué Jesús permitió este milagro? Algo para decir a sus discípulos de Dios, el que gobierna sobre todo, el que sostiene las estrellas, el que sostiene el universo. Yo soy el que te hice, el que te fundé desde la fundación, antes de la fundación del mundo, ya yo he pensado en ti, porque yo soy el que gobierna sobre todo. Yo soy el que tiene el poder sobre todo gobierno, sobre toda ley. Yo puedo hacerlo todo. ¿Y qué enseñanza había para los discípulos? Ese era el milagro. Jesús quería que todos ahí, los que estaban presenciando ese milagro, aprendieran a confiar en el poder de Dios y en la palabra de Dios. En el libro de Juan 14, dice que mayores obras haremos, hermanos, aquellos que creemos en él. Y en el libro de Lucas 5, no, estamos aquí, en Mateo 14, en el versículo 29, no dice cuántos pasos caminó Pedro. Escuche bien, la Biblia no dice, no detalla. Pedro viene, se baja de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, en dirección hacia Jesús. Sí, la Biblia no dice que al segundo paso se cayó, no dice eso. Y es que como vemos las películas de Semana Santa, la Biblia, ahí se ve paso 1, 2, pero la Biblia no dice ni que dio 1, ni que dio 2, ni que dio 10, lo que dice la Biblia es que sí, Pedro sí caminó sobre las aguas. Que Pedro caminó a las 4 de la mañana sobre las aguas. Y Pedro caminó con el viento contrario. Eso sí lo deja registrado. Y algo muy importante, caminó hacia Jesús. Tenía una dirección clara. A pesar del viento contrario, creyó y caminó y lo hizo. Cuando Pedro puso la chancleta en las aguas, no lo sostenía porque él era muy equilibrado, muy carga. No, cuando Pedro puso sus pies sobre las aguas para comenzar a caminar en dirección a Jesús, lo que lo sostenía era la palabra. Llegó Jesús y le dijo, y él se tomó de la palabra y caminó por el poder de la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El que sostuvo a Pedro fue el poder de la palabra. Lo que le permitió a Pedro estar ahí, en ese milagro, era que él confió en lo que Jesús le había dicho. Jesús le dijo, ven, Pedro dijo, si él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo hago. Y si yo lo hago, yo lo puedo. Porque
no lo digo yo, lo digo Dios. Si volvemos a Juan 2, ¿qué le dijo María? Hagan todo, ¿qué? Lo que hagan todo lo que y llegaron los sirvientes y comenzaron a hacer todo lo que Jesús decía, a pesar de que ninguno de los sirvientes que veían en Jesús, todos los sirvientes obedecieron a Jesús y Jesús que no hizo el milagro y los sorprendió. ¿Ahí había fe? No había fe. ¿Qué hubo? Obediencia. Eso lo hemos proyectado antes. La luz se dice, sí, yo no siento nada. No siento nada, algo extraño, y es muy no tengo que esperar. Voy a saber, obedece, aunque usted no cree, y Dios te va a sorprender. Y cuando Dios te sorprenda, va a ser tu fe como ese día. ¿Quién te lleva? Tu Dios. Siempre Jesús, cuando abre su boca, nos va a desafiar a Jesús. Porque es ahí donde nosotros vamos a creer que Él es el que nos va a sostener. Porque a los milagros, ¿sí? que es sobrenatural, tiene una particularidad. Lo sostiene antes, durante y después el poder de Dios. Entonces usted viene y está pasando alguna situación, toma la palabra. Antes. Cuando usted ve que comienza a suceder algo, usted no se puede soltar de esa palabra. Y usted le dice, yo te creo, Señor, tú me la diste, y yo te estoy creyendo en la salvación de mis hijos, porque tu palabra dice en el libro de los Hechos, crees tú, serás salvo tú y tu casa. Y aunque usted vea lo contrario, usted se toma esa palabra, usted ora en esa dirección, que te va a llevar siempre a Jesús, y usted va a seguir clamando en el poder de la palabra, y cuando usted vea a su primer hijo, ¡pam!, cayó de rodillas el primero, y usted dice, yo te quiero por el segundo, Señor, porque tú hiciste con el primero. Yo voy a hacer la gloria es por Él. El milagro lo sostiene el poder de Dios. Cuando la red viene, Pedro lanza la red. Pedrito no creía. Pero wow, Pedrito llegó y dijo, como no se puede conmigo, y eso no tenía trabajo. El que todo lo que con esposo, porque no era una persona soberbia, era sumamente amargada. Tuve una niñez muy difícil, una niña depresiva. Entonces, cuando yo estoy intentando, ¿verdad?, tener un matrimonio, eso no era un matrimonio, eso no tenía ni que evitar, y esa era la que no tenía nivel de vida. Y la oreja. Tanto así que el primer año se quedó sin pelo. Todo. Vea, hermano, era tan difícil. Cuando yo llego a los pies de Jesús, de verdad que fue impresionante. Que haya tocado este corazón tan de piedra. Yo no haría nada. Como les decía ahora, cuando los niños me estaban hablando con hermano. Y bueno, me convierto, todo muy lindo, y empiezo a todo muy bonito, todo muy hermoso, todo muy precioso, y que yo caía de rodillas y todo, pero cuando llegaba la hora de la ofrenda, ni para el cambio de aceite delante de Dios, no tengo tiempo, aquí no estoy hablando de mi. Esa era yo. Qué lindo, quería Jesús de una parte de preparación. Y un día, y no mi esposo, yo le saco mi dinero.
dinero. Entonces, pero ¿qué pasó? Pasó con mi tarjeta, con mi cuenta, nosotros trabajamos en el sector específico, maestro, la que estaba con nosotros en esta casa. Si vamos a creer en Jesús, vamos a creer en todas las áreas. En esta casa, en esta familia, si vamos a creer que Dios va a ser nuestro pastor, lo vamos a jugar como debe de ser. Y si yo te saqué el dinero, yo lo entregué por tu parte para que no se lo olvide en tu vida, porque nada no va a pasar. Ay, hermano, yo te trabajo primero del Espíritu Santo. Me tocaron la parte. Tenía muchas, esa era. Hasta que un día se entendí. Y eso no lo revela ni carne. Entendí por el poder de la palabra de Dios. Cuando me exponía la palabra de Dios, decía, no soy nada tengo, nada me llevo, todo le pertenece a Él, de Jehová en la tierra y su plenitud, en el mundo y los que en él habitan, esto es tuyo. Y el Señor comenzó, pero una palabra. Tenía que posicionarme en una palabra. Cuando él oraba por mí, tuvo que posicionarse en una palabra y el cuento que tuvo que parar su cuerpo. Porque unos años tenía una suerte. Porque yo era católica, apostólica, romana, papista, y tras de eso mariana, y tras de eso católica. Pero Dios quiere que su palabra es fiel y es verdadera. Porque solo es el digno de alabar, solo es el digno de glorificar. Pedro no creía, pero cuando lanzó, yo me quedé con los primeros. Aquí algo está pasando. Aquí algo está pasando y esto es espiritual. Diga conmigo, eso que está pasando hoy en este lugar es espiritual. Dice la Biblia que en el momento del fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a crisis. Y empezó a clamar diciendo, Señor, sálvame. Y llegó Jesús, extendió la mano y le dijo, oh, porque dudaste del poder de la palabra que te di. La iglesia hoy en día carece de milagros. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia vive más del pan que de lo que sale en la boca. Y nosotros tenemos que vivir no solo del pan, porque el pan es importante, pero sobre todo tenemos que establecernos por el poder de los hijos sobre nosotros. Hoy Jesús está aquí y te toma la mano y te dice, no dudes de mí, y mucho menos de mi palabra. Es que cuando usted duda de la palabra, duda de él. Cuando usted duda de él, duda de la palabra. ¿Por qué Cristo es la palabra? Cuando usted cree en la palabra, cree en Jesús. Cuando usted cree en Jesús, tiene que creer en la palabra. Leo para ustedes, Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es mi Padre que lo dice. Es el Padre que lo dice. Él estableció una palabra. Fue Él, dice Jesús. Amén. Dios no quiere que vivamos de milagrito en milagrito cada 3 meses. Esa no es la voluntad de Dios. Que por cierto, si usted nota y va a su permiso, ese mismo milagrito. Parecemos
un disco rayado pidiendo lo mismo, con un ciclo, estamos con un ciclo, y hermanos, esos no son milagros. Lo viene y hace por pura misericordia. Pero ahí no hay milagros, ahí lo que hay es una misericordia de Dios. Porque ahí no hubo fe, ahí no hubo obediencia, ahí no hubo una palabra que nos hemos sostenido. Pero cuando se tiene la palabra misma te va a llevar a creer y te va a sostener en obediencia. La iglesia va a experimentar los más grandes milagros en esta última temporada, porque un abrir y cerrar de ojos estamos a punto de ir. Pero necesitamos urgente, yo veo así como una luz roja, tómese de mi palabra, haga mi palabra, porque tal y como yo la he dicho, la he cumplido y la seguiré estableciendo porque salió de la boca. Es tiempo de que usted crea en la palabra, viva la palabra, se aferre a la palabra. Los vientos contrarios van a llegar, pero hay una palabra. Y eso te va a sostener. Eso te va a ayudar a permanecer en el nombre de Jesús. ¿Qué edifica más? 3 prédicas en YouTube de pastores que no saben ni cómo te llaman. No saben que su nombre no te vive, si usted tiene familia, está casado, no sabe nada. Pero pasa la gente que prédicas que no está mal. Yo también me edifico con otros pastores, ¿verdad? Mentores que hay, libros, pero hermanos, si usted no tiene su tiempo de Dios con la palabra, a solas, usted y él, hay un crecimiento. Estamos en un ciclo. Dios nos está llamando a solas, a caminar solas, a tener nuestro tiempo, a abrir la Biblia. Porque cuando usted habla de la palabra de Dios y le dice, Espíritu Santo, necesito edificarme y sostenerme porque yo no quiero un milagro cada 3 meses, yo quiero que mi vida sea un puro milagro desde que abro mis ojos. Vamos a edificar la palabra. El celular, ahí usted no va a ser edificado. No lea la palabra en el celular, es una recomendación del cielo. El celular es un distractor, usted está leyendo y ese contrato va a ser entonces. Hola, me olvidé del video. Toma 10 minutos, lee la palabra y otros 10 minutos y horas en dirección a la palabra. Y su vida va a ser perfecta. Desde ahí. Amén. En estos últimos tiempos, lo que ya está ocurriendo va a ser difícil y la iglesia va a necesitar hacer nuevo vino. Amén. Vamos a necesitar pesca milagrosa. Vamos a necesitar caminar sobre las aguas. Y necesitamos de esa forma amar y adorar. Cuando usted ora, usted necesita orar. Cuando usted va a compartir un mensaje, usted va a necesitar orar. Cuando usted viene a servir, yo no sé lo que que cada uno de nosotros, cuando vamos a servir, usted dice, Señor, tu palabra me enseña, por ejemplo, lo que dice el libro de Lucas, que yo soy bien aventurado. Lucas es un señor que haya trabajo. Entonces su servicio va a cobrar sentido. Señor, yo voy a congregarme hoy porque tu palabra me enseña que cuando hay 2 o 3 en tu nombre reunidos, ahí vas a estar tú. ¡Wow! Me voy a encontrar contigo. Amén. Amén. Señor, yo hoy voy a doblar mis rodillas y voy a orar porque tu palabra me enseña que tus oídos están atentos al clamor del justo. Y yo quiero que hoy, Señor, escuche que tome
voy a orar por este enfermo y voy a imponer manos, porque tu palabra me dice que con el poder del Espíritu Santo yo voy a orar y voy a creer y ese enfermo se va a curar. Todo va con el poder de quién? De la palabra. Amén. Con el poder de la palabra. Salud, la palabra de Dios. Finanzas, la palabra de Dios. Crianza de los hijos, la palabra de Dios. Todo está en el poder de la palabra de Dios. Todo lo encontramos ahí. Pero ¿qué hago, pastor? No sé, con mi hijo va criado a vaya Proverbios. Ahí me dice que viene un fajazo en la semana. No puedo ir. Solo por el programa de Dios. Sí, de verdad. Uno por eso y el otro. Tenía que 5 años. Eso no está en la Biblia, esa parte sí era. Por ejemplo, madre. Pero hay que decir eso en España. No es aquí. Es un fajazo. Esa corte puede ver. Pero se está enseñando. De hecho, hubo un momento, un tiempo que se puso de moda que yo echaba el baño con los papás. Y llega la gala y me dice, ¿en serio? Que yo no lo haría porque yo conozco esos albergues. Yo trabajé en penal juvenil. Y vieras qué duro, ahí no aguantan ni una noche. Una vez me acuerdo que me contestó, tenía como 5 años, más o menos, y me contestó y vieras qué efectivo el Chile. Eso no lo dice la Biblia. Y agarré y conté, esta es la fecha, mira, tiene 21 años, hermano, ni con nosotros. Nos tiene que respetar, pero eso que lo Chile para mí. Pero ¿qué lo hizo? La palabra. Es en el poder de la palabra que vamos a hablar en milagros, hermano. Es en el poder de la palabra donde el Señor se va a manifestar con gloria sobre tu casa, sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu trabajo, sobre esa situación matrimonial. Ese es el poder de la palabra. Pongámoslo. Quiero compartirles un testimonio. Invitar al hermano, ¿no? Nos acompañe. Pongamos atención. Buenos días. Hablando, escuchando lo que está en una pastora, me identifico mucho. Yo nací en el Evangelio, pero también fui muy católico. Estuve fuera de él, casi creo que 30. Porque una cosa es asistir a la iglesia, y otra cosa es vivir como Cristo. Entonces, yo nací 5 meses, 48 años, 5 meses. El doctor dijo a mi mamá que me iba a pegar. Le dijo a mi papá que me llevara a mi mamá a pasear. Que cuando volvían, no estábamos. Y resulta que cuando volvían, estábamos todos pegados. Cuando yo volví, entonces, estábamos. Mi mamá hizo, se llama Ana, hizo en las piernas, voy a pegarse todavía. Todo iba muy bien, hasta que yo decidí. Porque son decisiones propias. Lo que la pastora decía ahora, que tienen todos los padres, están tratando hijos, pero están tratando hijos para ellos, y no para la sociedad, y no para Dios. Los hijos no son de ustedes, son de Dios. Yo me fui, como digo, todo y le dije a Dios, déme los beneficios, papi, yo empecé a administrar. Qué equivocado estaba.
administrar. Mal administré todo. 30 años fumando. Oh, nací sin comer. Los demonios estaban bien. 30 años. 2 paquetes por día. Decía cuánto, supuestamente. Y me vendí. Hasta que un día vuelvo como el hijo y eso es lo que yo. Porque siempre hacer, cuando usted es llamado, Dios no lo ve. Y inteligente el Espíritu Santo, inteligente el Señor, no lo va a negar. Y que era la iglesia, después de haber pasado un montón de cosas, que nos daría todo el tiempo, pero tiempo. Dios me manda a esa gran mujer, que ahora es mi esposo, los sábados, junto con José. Creo que de lo mejor que me ha pasado a mí. Pero no fue mi tiempo, fue el tiempo de Dios. No fue lo que yo escogí, fue lo que Dios me mandó. Entendamos eso. Porque yo escogí durante mucho tiempo, demasiado. Dios porque estaría muerto. Ahorita yo debería estar. Hace un año prácticamente, vamos con la parte espiritual. El diablo me agarró porque yo empecé a buscar al Señor y me tocó primero la finanza, en el aspecto laboral y después la salud. Todo. Y entre más buscaba a Dios, más me daba. En octubre, noviembre de este año, del año pasado, el diablo me tocó la parte, mi relación con Dios, pero yo entendí a buscar primeramente el reino de Dios, justicia y todo. Mi relación tenía que ser con Dios, no con el hombre. Y vean lo lindo que Dios que iba llenando todo, que la pastora aquí presente, no me gusta adorar a la gente, vamos a hablar claro, porque ellos son humanos, y mi relación es con Dios. Pero resulta que la pastora, me manda un mensaje y diga, vamos a ver qué se trata. Una semana siguiente, andábamos en Primark y me tocó la pastora. Bueno, para que ya como Dios ya iba llenando el camino, ya él sabía que no iba a pasar. Y que aquí tenía que volver. Este pastor acá me agarró hace casi 4 años, me sentó cuando la iglesia estaba allá, en este altar, y me dijo, palabra más, palabra menos, pero en mis palabras, usted no se prepara. Sí, ¿no? Llegó y me agarró y de una vez le sacudió, no, porque mucha excusa. Levántese, sea hombre, sea hijo de Dios, pero con tanta niñería. No sé, casi 4 años. Y esas palabras que siempre ya había pasado por aquí. Yo estoy viendo, hermanos, para hacerlo corto, resumido. Consecuencia del fumado de 30 años que sale todo en el pulmón. Voy a la clínica voy a ir a ver para rectificar la que se equivocado y en la pastor, fui a ellos, a los pastores, amigos, oramos, pero antes de eso, en noviembre pasado, en una reunión de hermanos, ya Dios me casó. Pero yo no lo había creído. La palabra, ¿por qué Pedro subió? Porque dejó de creer en el Señor. A mí me pasó lo mismo. Entonces tuve que pasar 3 meses de tormento. De tormento puro. Antes de que llore, que se lo diga, y que que pum, que pam. Cuando la realidad es que estaba en el Señor, buscar primeramente y confiar. Y me arreglaba, que hablaba con él, me arrepentí.
palabra, no. Y llega y me arrepentí. Estoy yendo a la iglesia, estoy portando, ya no tomo, ya no vamos a eso. Un día yo estaba yendo a la iglesia, porque que algunos de ustedes jóvenes no la dan. Y un día digo, yo digo, pero yo estoy sintiendo y estoy en la iglesia. Y él miente, no quiere un culto, y usted no manda a otros. Me tiró al suelo, me hizo llorar, todo el siguiente día, como que si nunca en mi vida me hubiera tomado a salir. Ahora ya le quita tu mano y empieza así. Ahora, tic, tic, tic. Y que otra vez, ni el psicólogo ni los científicos. Y así tenemos que ser hermanos, cada uno de nosotros. Es muy importante. No es cuestión de llegar así todo el mundo de iglesia. No. Yo tengo que disponerme a servir al Señor todos los días, orar, todos los días leer la palabra, meternos en la palabra, estudiar la palabra. La gente ahora no lee, la gente ahora no se mete en la palabra. No celular, deje celular en la casa, parte del programa de la mesa, que se le pierda. La palabra. Esto es, aquí es donde está toda la palabra. Y cuando yo entendí eso, mi vida ha cambiado. Estoy en proceso, todavía me está limpiando. Ya no del tabaco, ahora de la cabeza. Porque el diablo de él, porque el diablo de él, porque él conoce. Conoce de noche. Pero yo no le doy gusto. Yo debería estar muerto ahorita. Como el diablo me atacó, yo debería estar muerto ahorita. Pero la misericordia del Señor me quiere aquí. Es importante. Es importante, hermanos, la comunión entre hermanos que tengamos, la oración hacia nuestros pastores, es muy importante, porque ellos son la cabeza de este hogar. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre espiritual, para que todo os vaya bien en esta vida y sea de la otra vida. Honremos a nuestros pastores, porque ellos van con nosotros y de cuenta nos damos. Qué bonito. Y aquí estamos, gracias al Señor. Esto es, para mí, es un milagro. Yo lo he visto mucho, repito. No es una broma, es verdad. Pero solo lo que pasa, lo vive, lo siente, sabe. No, cuando usted está así de la muerte, cuando usted no puede respirar, cuando usted ya viene algo y le dice, no, te van a dar algo. Y peor aún, si me quiere decir yo ahorita, pero todavía no es la hora. Porque hay mucho que hacer todavía. Hay que ir afuera a buscar, hay que ir afuera a la gente, la familia, todo el mundo. No nos conocemos. Yo me había casado la semana antepasada, no sé qué, con un conocido. Y viene Dios y dijo, no se canse, vaya y lo busca, porque volvió a caer. Búsquelo, porque por él usted llegó aquí. Ahora le toca a usted ir a buscarlo a él para que vuelva acá. Tenemos que tener conciencia de que los tiempos son cortos. Pero metámonos eso en la cabeza, hermanos, por favor. Ay, por ejemplo, mi chiquito. No, olvídense de sus chiquitos. Olvídense del vecino. Busquen de Dios. Porque lo primero que tengo que hacer yo es en la casa. Ahí es donde tengo que ir a predicar el evangelio a toda criatura. No es que está muy cansado, no quiere la iglesia. No, papá, usted no va a estar cansado para la iglesia, usted va a venir a la iglesia. Usted cansado para ir a comer todos. Vamos. Porque empieza la casa, por favor. Y
con eso termino. Aleluya. Y falta dos. Después de los dos exámenes, hay que hacer un tanque. Sí. Limpio. Entonces, me fui a una clínica natural y me conseguí acá. Y se me dice el doctor, no, seguro, es que es la sombra de algo que tiene. No. Es claro allá y en el otro lado donde decía que es un nódulo pulmonar por 30 años de fumado. Pero aquí dice 0 nódulo pulmonar. Que no a lo que fui no está. Díganle a la gente que ustedes haciendo que Dios existe. Que la honra y la gloria siempre. Y yo tenía porque tenía una palabra, cuando pueden leerlo, Salmo 6. Vean todo, pero yo voy a ir nada más con 3 versículos. Salmo 6:4 dice, vuélvete. No, perdón, el 3. El 2, voy a ir con 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo soy nuevo, porque soy nuevo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada y tú, Jehová. El Señor me dijo, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados. Que existe, que es de verdad, La honra y la gloria siempre será para el Señor. Aquí está. Aquí está el bebé. ¿Cierto? 30 años. No lo puse en sus pulmones. Empecemos con la nueva. Pura misericordia. Llegó un centurión romano que dijo, maestro, mis siervos están enfermos. Llegó Jesús y dice, yo voy para tu casa y lo voy a hacer. Dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mis siervos sean sanos. Y en ese instante quedó sano el siervo. Llegó Jesús, llamó a los discípulos y dijo, observen la fe. ¿Cómo este hombre centurión romano tiene el poder y cree en el poder de la palabra de Dios? Ahí quedó la palabra. Ese es el poder. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué ruido, iglesia? El ruido del vento contrario. Siempre va a opacar la voz de Dios. Pero aquí hay un volumen más fuerte de la voz de Dios. Todo ruido del viento contrario en este momento se va. Y toda mentira que ha venido a susurrar en tus oídos por noches, por días, por meses, en este momento se apaga. En este momento lo derribo, este sonido. Es un ruido molesto que has escuchado, que te dice muerte, que te dice que tu vida no tiene propósito, que te dice que no vas a poder, que te dice que vas a morir, que te dice que tus hijos no tienen propósito. Hoy esa voz se calla en el nombre de Jesús y vas a tomar la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho?
toma de la mano y te dice, no dudes, no vas a dudar más, porque mi palabra es fiel y es verdadera. No dudes porque ahí está el milagro. Ahí está el milagro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí está el Rey de Reyes. Aquí está el mismo que estaba caminando sobre las aguas cuando el viento era contrario. Llegó hasta aquí caminando por ti.